Hola a todos, en el día de hoy junto con mi grupo vamos a presentarles un tema bastante importante en estadística inferencial que es el muestreo. Para entrarlos en contexto, el muestreo es un proceso en el cual seleccionamos un conjunto de datos o elementos de una población más grande y a esta selección de elementos lo llamamos una muestra, ¿sí? Esto es con el fin de analizar y llegar a conclusiones que se pueden generalizar para toda esta población, ¿sí? Es muy importante porque con esto podemos realizar estimaciones y validar hipótesis sin la necesidad de estudiar o tener en cuenta cada uno de los miembros de esta gran población. Bueno, y el muestreo es muy usado tanto en estadística como en otras áreas del conocimiento debido a que nos permite reducir gastos. Esto pues como les digo, es una muestra de una población muy grande, así que es mucho más fácil estudiar un pequeño grupo, un grupo selecto, a que estudiar toda la población. Esto, por otro lado, nos permite también reducir el tiempo en el que se analizan estos datos y en el que se recolectan estos datos y nos permite generalizar, hacer una inferencia para llegar a datos que se pueden generalizar para toda la población y esto es bastante bueno. Por otra parte, también nos da una precisión, llegado el caso en el que se haga bien el muestreo y se tengan en cuenta todas las características que rodean a la población, podemos llegar a datos fiables que se puedan interpretar de buena manera y llegar a una buena conclusión. Bueno, por su parte tenemos el muestreo probabilístico, que es un método de selección de una muestra de una población en la que cada elemento tiene una probabilidad conocida y distinta a cero, pues de ser incluido. Esto permite hacer inferencias estadísticas de mayor precisión y reducir el sesgo de selección. Los tipos de muestreo probabilísticos son cuatro, en los cuales el primero es el muestreo pues, aleatorio simple, que básicamente es que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Un ejemplo de esto puede ser un sorteo con números, ya sea una rifa o algo aleatorio. Bueno, tenemos el muestreo sistemático, el cual elige un punto de inicio aleatorio y luego se seleccionan elementos a intervalos fijos. Un ejemplo de esto es seleccionar cada mm, quinta persona de una lista. Otro tipo de muestreo es el muestreo estratificado. Este tipo de muestreo nos permite dividir la población en subgrupos que sean homogéneos, llamados estratos, y pues se toma una muestra pues proporcional o igual de cada uno de los estratos. Voy a ejemplificarlo. Una encuesta de satisfacción, por ejemplo, en la universidad, la hacemos para todos los estudiantes, pero dividimos por facultades, facultad de ingeniería, facultad de artes, facultad de derecho, facultad de medicina, ejemplo. Entonces tomamos una muestra igual de cada uno de estos subgrupos y pues esto lo que nos permite ver es que es un tipo de muestreo que es muy utilizado cuando la muestra es muy heterogénea, cuando hay mucha diferencia en la población. Es muy importante para estudios educativos o también sociales donde se marcan bastante las diferencias y es necesario formar otros grupos pequeños para poder sacar más características y que la generalización nos dé mucho mejor. Otro tipo de muestreo es el muestreo por conglomerados. Contrario al muestreo por estratificación, lo que hace este tipo de muestreo es dividir a la población en conglomerados y seleccionar grupos enteros al azar de la población. Antes elegíamos individuos en el de estratificación, acá elegimos a un grupo entero, es como elegir una facultad entera. ¿Sí? Entonces, básicamente es como si escogiéramos al azar 3 ciudades de Colombia para realizarles una encuesta. Entonces, básicamente se utiliza mucho cuando es difícil acceder a la opinión de cada uno de los individuos de la población y se utiliza también para investigaciones geográficas o regionales, por ejemplo, para encuestas que tienden a ser un poco más rurales, donde es difícil el acceso, ir a preguntarle a mucha gente. Entonces se seleccionan grupos enteros al azar y ahí se toma la muestra y luego se hacen las generalizaciones para la población. Bueno, ahora voy a mostrarles cuáles son las diferencias entre el muestreo probabilístico y el no probabilístico. Primero, el muestreo probabilístico se basa en la selección aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida y distinta de cero para ser elegidos. Esto nos va a permitir obtener muestras más representativas y hacer inferencias un poquito más precisas acerca de toda la población. Eh, en-
otro lado, el muestreo no probabilístico no se basa en la selección aleatoria, sino en la conveniencia o el criterio del investigador. Esto puede introducir sesgos, ya que no todos los elementos de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Entonces, esto se va a usar más como en estudios explorativos, investigaciones que tienen acceso limitado, ¿sí? Entonces, dejan de lado mucho la precisión estadística y ponen de prioritario mucho la intuición, ¿sí? Bueno, los tipos de muestreo no probabilístico. Primero, muestreo por conveniencia. En este método, pues se van a elegir participantes que están más fácilmente disponibles y accesibles. Es más rápido, económico y útil en estudios preliminares, pero tiene un alto riesgo de sesgo porque no garantiza que la muestra sea representativa de la población. Por ejemplo, sería encuestar a las personas que pasan por una plaza pública sin seguir ningún criterio específico, como la edad, bueno, eso básicamente. Muestreo intencional o por juicio. Aquí el investigador básicamente selecciona a los participantes con base en su experiencia o en características relevantes para el estudio. Se usa cuando se necesita información de personas con conocimientos específicos, como en estudios médicos donde se eligen especialistas en un área. Y es la ventaja de esto, pues les va a permitir obtener datos de expertos. Lastimosamente la desventaja es que la selección depende del juicio de un investigador y eso pues también puede introducir sesgos. Bueno, y por último, el muestreo bola de nieve. Este método se usa cuando la población es difícil de alcanzar. Se comienza con pocos participantes, para quienes luego se les van a recomendar, invitar a otros que cumplen con esos mismos criterios de la investigación. Entonces se usa mucho en estudios de comunidades marginadas, adicciones o enfermedades raras. Su ventaja es que permite acceder a grupos difíciles de localizar, pero la desventaja es que la muestra puede no ser representativa si las conexiones entre participantes son limitadas. El siguiente tipo de muestreo no probabilístico es por cuotas. Se establecen cuotas para asegurar que la muestra represente ciertas características de la población. Ejemplo, asegurar que las muestras tengan la misma proporción de hombres y mujeres que la población. Las recomendaciones para este tipo de muestreo no probabilístico se recomienda utilizarlo cuando el objetivo es explorar un tema, no generalizar los resultados, cuando la población es de difícil acceso o difícil de definir, cuando los recursos son limitados y en investigaciones de tipo cualitativas.